A menudo, cuando se habla de esto de la capacidad de prestar atención, la imagen mental que nos viene a la cabeza a casi todos es, pues, la de un enorme foco de luz en un teatro sumido en la oscuridad. Ujú, el típico foco de escenario. Exacto. El actor principal sale al escenario, el foco lo ilumina de golpe, y de repente todo el mundo cognitivo, digamos, se centra única y exclusivamente en esa figura brillante. Claro. Y a ver, es una metáfora muy seductora. El problema es que esta inmersión profunda que vamos a hacer en el material que tenemos hoy sobre la mesa, bueno, nos demuestra que esa idea está, como mínimo, incompleta. Bastante incompleta, sí. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el verdadero esfuerzo titánico del cerebro, fíjate, no es encender ese foco. El esfuerzo colosal es asegurarse de mantener la oscuridad en el resto del teatro. Totalmente. Así que hoy nos sumergimos de lleno en el capítulo 5 de Psicología de la Atención, que trata sobre atención e inhibición para descubrir que concentrarse es, en su nivel más básico, el arte de ignorar. Es que es un cambio de perspectiva que lo altera todo, de verdad. Siempre se ha glorificado esa capacidad de enfoque, ¿no? La brillantez de seleccionar la información relevante y ya está. Ya, como si fuera lo único importante. Eso es. Pero los textos que analizamos en este análisis a fondo, que recogen décadas de investigación en psicología experimental, revelan que la inhibición es el mecanismo silencioso que sostiene todo el andamiaje de nuestra mente. O sea, el trabajo sucio. En 1994 ya lo planteaban de forma muy clara. El cerebro utiliza estos procesos inhibitorios para garantizar que nuestras respuestas reflejas y nuestras conductas voluntarias no choquen entre sí. Claro, un choque de trenes constante, si no. Eso es. Sin esa capacidad constante de bloquear lo irrelevante, cualquier intento de conducta dirigida a una meta se desmoronaría por completo. Se viviría a merced de cada destello, cada sonido y cada impulso del entorno. Madre mía. Y comprender los engranajes de esto no es solo un ejercicio académico, para psicólogos encerrados en un laboratorio. ¿Qué va, qué va? Explica situaciones cotidianas que nos frustran a todos. O sea, explica por qué resulta una auténtica tortura leer un documento denso en una cafetería ruidosa, o cómo el cerebro despliega trucos de supervivencia visual que operan en milisegundos sin que nos demos cuenta. Es fascinante. Pero a ver, para que todo esto tenga sentido, creo que hay que empezar por los cimientos, por el hardware, digamos. Vale, me parece bien. Porque solemos pensar en la atención como encender interruptores, darle al botón de encendido. Pero, ¿cómo se ve físicamente esta inhibición a nivel neurológico? Pues a nivel de redes neuronales, la inhibición no es otra cosa que la reducción activa del nivel de activación de las neuronas. ¿Reducción activa? Sí, es decir, bajar el volumen. Y lo curioso es que no requiere un esfuerzo consciente ni una decisión deliberada por nuestra parte. Opera en un plano totalmente automático. Ya. Y la mejor forma de entender hasta qué punto dependemos de este freno continuo es observar qué ocurre cuando se estropea. Claro, ahí se ven las costuras. Fíjate, los textos mencionan un detalle clínico fascinante sobre el deterioro cognitivo. En personas que sufren enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, hay un daño en las zonas de la corteza cerebral que actúan como freno inhibitorio. Pues debido a ese daño, a veces reaparecen reflejos primarios. Cosas que no se veían desde la infancia, como el reflejo de succión típico de los bebés. O sea, un momento. ¿Me estás diciendo que ese reflejo infantil de succión nunca desapareció de nuestro código base? Nunca. Sigue ahí. ¡Qué fuerte! Simplemente el cerebro maduro gasta energía de forma constante, durante todas las décadas de nuestra vida adulta, en mantenerlo amordazado. Es una forma muy gráfica de verlo, pero sí, exactamente eso. Pues esto me sugiere una analogía visual diferente a la del teatro. A ver qué te parece. A ver, cuéntame. Prestar atención no se parece tanto a ser un técnico de luces, se parece mucho más a ser un escultor. Interesante. Tienes un bloque de mármol gigante, lleno de ruido e información, y tienes que ir cincelando y eliminando activamente toda la piedra sobrante. Y esa piedra que cae al suelo sería la inhibición. Solo quitando lo que sobra, la estatua final, la información que necesitas, se hace visible. Oye, pues esa analogía del escultor captura perfectamente lo que ocurre incluso en el nivel más rudimentario de nuestra percepción visual. ¿Así? Sí, sí. Hay un fenómeno neurológico llamado enmascaramiento lateral que funciona exactamente así. A ver, explícame eso. Imaginemos una letra A mayúscula, ¿vale? Y está rodeada muy de cerca por un montón de letras H, la típica secuencia de letras pegadas, H, 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 A, H, H, H.
Vale, lo visualizo. Pues la investigación demuestra que resulta sorprendentemente difícil percibir esa A central cuando la miramos ligeramente de reojo, mucho más difícil que si la A estuviera completamente sola en la página. Ya, claro, porque las otras molestan. Pero no es solo que molesten a nivel de distracción. Esto ocurre por la inhibición lateral entre las propias neuronas sensoriales en la retina y en la corteza visual primaria. O sea, es físico. Totalmente físico. Las letras que flanquean a nuestro objetivo literalmente lo enmascaran. Las neuronas que procesan las H's reducen, o sea, inhiben, la señal de las neuronas que intentan procesar los bordes de la A. Es decir, los estímulos vecinos compiten y se anulan entre sí a nivel celular. Exactamente. Se apagan unas a otras. Pues lo que me parece brillante es cómo la ingeniería humana ha cogido este defecto de fábrica y lo ha convertido en una herramienta utilísima. Ah, que refieres a lo del camuflaje. Sí, sí. El texto detalla que este principio exacto del enmascaramiento lateral es la base científica sobre la que se diseñan los patrones de la ropa de camuflaje militar. Es que es una aplicación perfecta. Claro, el objetivo de un buen camuflaje no es hacerte transparente por arte de magia, es aprovechar esta debilidad visual humana creando formas geométricas que se inhiben mutuamente con las formas del entorno boscoso o desértico. El ojo del observador hace el resto del trabajo anulando la figura. Eso es. Y por el contrario, si diseñas una balsa salvavidas para alta mar, haces justo lo opuesto. Colores sólidos, sin patrones, naranja chillón, para saltarse esta inhibición y obligar a la retina a verla sí o sí. Es una aplicación directa de un principio perceptivo básico. Desde luego, el entorno físico suprime información antes incluso de que llegue a nuestra consciencia. Pero claro, esto plantea una paradoja inevitable. A ver. Si a nivel neurológico el cerebro es tan increíblemente eficiente enmascarando información y eliminando la piedra sobrante del mármol, como decías tú, ¿por qué nos cuesta tanto esfuerzo mental ignorar ciertas cosas? Buena pregunta. Esto nos adentra de lleno en los dominios de la interferencia cognitiva. Y aquí es donde mi cerebro literalmente tropieza consigo mismo. Ya, nos pasa a todos. Pensemos en el acto de leer una palabra. Si a alguien le ponen delante la palabra casa, escrita con tinta verde, y la única regla del juego es decir en voz alta el color de la tinta. Dice verde, sin problema. Exacto. Pero si aparece la palabra rojo, impresa con tinta azul, y la persona intenta decir azul, se siente una fricción mental dolorosa. Sí, como que el cerebro se atasca. El impulso de leer la palabra anula casi por completo la intención consciente de solo mirar el color de la tinta. Es el famosísimo efecto Stroop, de 1935. Un clásico absoluto en la psicología. Pero quiero hacer de abogado del diablo un momento, si me dejas. Adelante, a ver. ¿No es este efecto simplemente un truco de salón? O sea, una anomalía muy específica de laboratorio, diseñada artificialmente para hacer tropezar al sujeto. ¿Realmente nos enseña algo profundo sobre cómo procesamos la realidad en el día a día? Entiendo el escepticismo, ¿eh? A simple vista parece un juego de agilidad mental, como los de las revistas. Claro, un pasatiempo. Pero no es un truco. Es una ventana abierta a la arquitectura de nuestra cognición. Nos revela cómo funciona la competencia interna por los recursos en el cerebro. Competencia interna. Sí. Cuando nuestros ojos captan esa palabra coloreada, el cerebro no se espera cruzado de brazos a decidir qué característica es importante. Procesa ambas dimensiones en paralelo. A la vez. A la vez, el color de la tinta por un lado y el significado de la palabra por otro. Ambas señales inician lo que los investigadores llaman una carrera de caballos hacia un canal central. Vale, me gusta la imagen. Es como un cuello de botella que se encarga de ejecutar la respuesta muscular de hablar. Y claro, la lectura es un caballo a pura sangre que lleva entrenando toda la vida. Esa es la clave. Y esto lo demostraron Birzi y Eged en 1985 con sus estudios sobre la asimetría Stroop. Asimetría porque no funciona igual en las dos direcciones, supongo. Exactamente. Descubrieron un dato revelador. El significado de la palabra interfiere masivamente al intentar nombrar el color. Pero el color de la tinta no interfiere en absoluto si lo que se pide es simplemente leer la palabra. Ah, amigo. Claro, leer es un proceso tan profundamente arraigado, tan altamente automatizado tras años y años de práctica, que llega siempre primero al cuello de botella. ¿Y gana la carrera? Y gana,
preparando automáticamente la respuesta verbal rojo. Por lo tanto, el sistema ejecutivo, nuestro control voluntario, tiene que intervenir de urgencia, pisar el freno de esa respuesta ya preparada y dar paso a la señal del color azul. Madre mía. Y esa fricción, ese milisegundo extra de retraso que notamos, es la prueba irrefutable de que no podemos apagar nuestros procesos automáticos a voluntad. Qué frustrante, la verdad. Y lo peor es que esta competencia salvaje no ocurre solo con conceptos abstractos como el lenguaje, también ocurre con el espacio físico. Ah, ¿el efecto Simon? Ese mismo. Las fuentes lo detallan y me parece el equivalente espacial del Stroop. Imaginemos que alguien está frente a un panel de mandos, ¿vale? Vale. La regla es simple. Si aparece un círculo en la pantalla, pulsas un botón a tu derecha. Si aparece un triángulo, pulsas un botón a tu izquierda. Hasta ahí, fácil. Pues si el círculo aparece físicamente en el lado derecho de la pantalla, la reacción es rapidísima. Lógico. ¿Hay concordancia espacial? Pero si el círculo aparece en el lado izquierdo de la pantalla, aunque la regla lógica te dicte pulsar el botón derecho, tu sistema motor siente un tirón irresistible hacia la izquierda. Hacia donde está la luz físicamente. Exacto. El cuerpo te pide ir hacia allí. Claro, porque el cerebro quiere reaccionar hacia la fuente del estímulo por puro instinto de supervivencia. Hay que activar un proceso inhibitorio fuerte para suprimir ese impulso espacial primario y poder aplicar la regla arbitraria de la tarea. O sea, la correspondencia idiomotora choca de frente con la lógica que te han impuesto. Totalmente. De hecho, fíjate, si cambias el modo de respuesta en el laboratorio y eliminas ese componente espacial, por ejemplo, respondiendo verbalmente en vez de con las manos, la interferencia se desvanece casi por completo. Claro, le quitas la tentación espacial al cerebro. Eso es. Todo esto nos dibuja una mente que procesa simultáneamente múltiples características de un objeto y que constantemente, milisegundo a milisegundo, tiene que resolver conflictos internos antes de permitirnos actuar. Tela. Entonces, el cerebro tropieza con las características contradictorias de un mismo objeto. Pero a ver, ¿qué ocurre cuando el conflicto viene del exterior? ¿Del entorno, dices? Sí, del simple ruido físico, el clásico problema de intentar concentrarse en una sala abarrotada de gente hablando. Si yo intento mirar fijamente un punto en mi mesa, no puedo simplemente aplicar un filtro mental, como anteojeras de caballo, y bloquear lo que hay alrededor. Pues la psicología experimental abordó esta duda exacta. En 1974, Erikson diseñó lo que se conoce como el paradigma de los flancos. Los flancos, como en el ajedrez. Más o menos. Pedían a los sujetos que identificaran una letra central en una pantalla, por ejemplo, una S o una F, y tenían que ignorar por completo otras letras que aparecían a los lados, los flancos. Vale. La instrucción era clarísima. Los flancos son irrelevantes, no los mires, céntrate en el medio. Me imagino que no funcionó. Los datos fueron rotundos. Por mucho esfuerzo consciente que se aplique, es biológicamente imposible establecer un filtro perfecto. La información de esos flancos se cuela, se procesa de forma involuntaria. Ya. Y si es contradictoria con el objetivo central, por ejemplo una S rodeada de Fs, ralentiza el tiempo de reacción. Impresionante. Incluso, fíjate, se ha visto que prepara a los delos para pulsar el botón equivocado. O sea, el cerebro llega a iniciar el movimiento incorrecto. Lo que significa que nuestro famoso foco de luz del principio siempre tiene los bordes difuminados y se filtra información indeseada por los lados. Siempre. No existe el corte limpio. Pero aquí es donde la investigación da un giro que me parece alucinante, porque introduce una paradoja. Hablo de la hipótesis de la carga perceptiva de Lavie, en 1995. Ah, sí, esto cambia las reglas del juego. Totalmente. Explica algo que cualquiera ha vivido y que suena totalmente al revés de lo que dicta el sentido común. A ver, ¿cómo lo explicas? Imaginemos que se está haciendo una tarea mentalmente agotadora. Por ejemplo, rellenar un formulario de impuestos hipercomplejo o intentar montar un mueble de esos suecos con unas instrucciones incomprensibles. Uf, pesadilla. Tu nivel de exigencia, tu carga perceptiva, es altísima. Estás al límite. En ese momento alguien podría pasar por detrás de ti con un disfraz de pollo gigante y ni te enterarías. Literal. No te distraes con el entorno. Para nada. Claro, porque todos los recursos atencionales están volcados en la tarea principal. Se agota la capacidad del sistema. Exacto. Pero, y aquí viene lo bueno, si cambias de escenario y estás haciendo algo increíblemente fácil y rutinario, Como doblar calcetines. doblar calcetines o escuchar una de esas reuniones monótonas donde solo tienes que asentir de vez en cuando, ahí tu carga perceptiva es bajísima. Te sobra ancho de banda mental. Ujú. Y la paradoja
es que ese ancho de banda sobrante se derrama automáticamente y empieza a procesar de forma involuntaria todas las distracciones a tu alrededor. ¿Todo el ruido? Todo. La mosca volando, el ruido del tráfico, la notificación del teléfono. O sea, te distraes muchísimo más haciendo algo fácil que haciendo algo difícil. Es que es tal cual. Es un hallazgo de Neil y Lavi que revolucionó la forma en que entendemos la selección de información. Sus experimentos aislaron esta variable de forma impecable usando tareas de tipo go, no go. ¿Y qué mostraron exactamente los datos? Demostraron que la interferencia generada por un distractor periférico era, contraintuitivamente, mucho menor en condiciones de alta carga perceptiva y mucho mayor en las de baja carga. Claro, encaja perfecto con lo del pollo gigante. Y esto destrozó por completo la idea de que nosotros decidimos voluntariamente si procesamos o no las distracciones. Lo que nos dice esta teoría es que el procesamiento perceptivo es automático y obligatorio. Obligatorio. Esa palabra es clave. Siempre procesaremos todo lo que nos rodea hasta que nuestra capacidad cognitiva se agote. Si la tarea es fácil, el cerebro usará los recursos sobrantes para percibir el ruido irrelevante, nos guste o no. Es como si el cerebro tuviera horror al vacío, ¿verdad? Si le dejas espacio libre, lo va a llenar con lo primero que pille por ahí. Exacto, no sabe estarse quieto. Bueno, pero hasta ahora hemos hablado del espacio físico inmediato, de lo que ocurre en un instante como congelado en el tiempo. Pero la atención es dinámica, se mueve constantemente. ¿Cómo gestiona el cerebro la exploración a lo largo del tiempo para no entrar en un bucle infinito y revisar el mismo sitio 2 veces? Pues para que la exploración de un entorno sea eficiente, el sistema visual cuenta con una herramienta maravillosa, descubierta por Posner y Cohen en el 84. Se conoce como inhibición de retorno. Inhibición de retorno. ¿Cómo funciona en la práctica? Funciona de la siguiente manera. Si percibimos un movimiento repentino en la periferia de nuestra visión, digamos un destello, nuestra atención automática viaja allí de forma refleja. Rápido como un rayo. Casi instantáneo. Pero si resulta ser una falsa alarma y nuestra atención abandona ese lugar, ocurre algo muy particular. Si pasan más de 300 milisegundos y de repente aparece algo relevante exactamente en esa misma ubicación inicial, ¿Qué pasa? nuestro tiempo de reacción para detectarlo será significativamente más lento que si un nuevo objeto apareciera en un lugar inexplorado de la pantalla. Ah, o sea, el cerebro le pone una especie de pegatina temporal a ese trozo de espacio que dice, ya he estado ahí, aquí no hay nada interesante, no vuelvas. Una etiqueta inhibitoria, así es. Es que, desde una perspectiva de supervivencia evolutiva, esto tiene una lógica aplastante. A ver, Imaginemos a nuestros ancestros buscando bayas en un arbusto denso, o escaneando la maleza de la sabana para ver si hay un depredador acechando. situaciones de vida o muerte. Totalmente. Si el foco atencional tuviera una tendencia a quedarse pegado magnéticamente al último matorral que acaba de comprobar que está vacío, pues la búsqueda de alimentos sería un desastre. Sería lentísima e ineficiente. Y las probabilidades de ser emboscado por un animal que se acerca por un flanco no explorado se multiplicarían. Sería letal revisar el mismo espacio vacío 2 veces como un disco rayado. Completamente letal. Y esa es precisamente la función adaptativa fundamental de este mecanismo endógeno ciego. Garantiza que la atención se desplace hacia estímulos novedosos en lugar de volver a los ya examinados. ¡Qué inteligente! Y lo que demuestra la sofisticación de este sistema, fíjate, es que no opera únicamente basándose en coordenadas espaciales estáticas, como si fuera un punto fijo en un mapa. Ah, no. Se mueve. Se mueve. Investigaciones de Tipper, Driver y Weaver en los 90 revelaron que esta inhibición de retorno puede anclarse a los objetos en sí mismos, incluso si estos se mueven. No me digas. Sí, sí. Si prestamos atención momentánea a un objeto, por ejemplo, un coche pasando por la calle, y luego desviamos la mirada, porque no es el nuestro, la penalización inhibitoria sigue a ese coche mientras se desplaza. ¡Ostras! No se queda en el trozo de asfalto donde lo vimos por primera vez. Se asocia al objeto. O sea, le ponemos un rastreador inhibidor al coche y lo seguimos ignorando aunque cambie de sitio. Es fascinante. Lo es, desde luego. Pero claro, toda esta actividad frenética de poner pegatinas de ignorar me hace pensar en las consecuencias a corto plazo. Porque, a ver, ese etiquetado inhibitorio es genial para escanear el entorno rápidamente, sí. Sí. La visual irrelevante se convierte en el segundo siguiente en lo más importante de la habitación. Buf, esa es la gran pregunta. Esa es la resaca cognitiva de nuestro sistema de filtrado. Y es un fenómeno sólidamente documentado conocido como priming negativo.
Priming negativo. Suena a película de ciencia ficción. Suena un poco, sí. Para ilustrarlo, la literatura científica utiliza tareas de identidad superpuesta. ¿Te lo explico? Venga. Se le presenta a un sujeto un dibujo delineado en negro. Pongamos la figura de un gato. Un gato negro. Y justo encima, compartiendo el mismo espacio físico, un dibujo delineado en gris, por ejemplo, una cometa. Vale. Gato negro, cometa gris superpuestos. La instrucción es nombrar lo más rápido posible el objeto en negro y obviar por completo el gris. Ignorar la cometa. Exacto. Hasta ahí, bien. El sujeto ignora la cometa gris y dice gato. El giro espectacular viene en el ensayo inmediatamente posterior. A ver qué pasa. Si la nueva figura principal, la que está en negro y hay que identificar, resulta ser precisamente la cometa que se acaba de ignorar en el paso anterior, el tiempo de respuesta del sujeto se desploma. Tarda significativamente más en nombrarla que si fuera un objeto totalmente nuevo que no hubiera visto antes. ¡Qué barbaridad! O sea, el cerebro dice, oye, hace un milisegundo me dijiste que esto era basura, ahora me cuesta arrancarlo de nuevo. Tal cual. Y esto no se limita a dibujos abstractos en una pantalla de ordenador, ¿eh? Ocurre con nuestro propio cuerpo interactuando con el entorno físico. Físicamente. Físicamente. Hay un experimento clásico de Tipper sobre alcance manual selectivo que lo ejemplifica a la perfección. Cuéntame. Tienes un panel físico frente a ti. La instrucción es mover tu mano rápidamente por el aire para tocar un botón rojo iluminado, pero debes evitar a toda costa un botón amarillo que hay justo en medio de la trayectoria. Vale, esquivar el amarillo. Pues resulta que, si la trayectoria de tu brazo cruza por encima o cerca del espacio que ocupa ese botón amarillo irrelevante, tu cerebro aplica una supresión a esa región del espacio motor. La inhibe. Sí. Y la prueba definitiva es que si un segundo después se enciende ese mismo botón amarillo que acabas de ignorar, y ahora es el objetivo que tienes que tocar, No me digas que vas más lento. tu mano se mueve literalmente con más lentitud hacia esa zona. Cuesta más iniciar el movimiento. Increíble. Ese experimento demuestra que la inhibición opera en representaciones centradas en la acción, no solo en la percepción visual. Y a nivel teórico, ¿por qué pasa esto? Porque entiendo que habrá debate en la psicología. Hay un debate apasionante, sí. Por un lado está la hipótesis de la inhibición activa. Esta argumenta que el sistema ejecutivo reprime activamente la representación interna del distractor, lo deja por debajo de su nivel base de energía, digamos. Y por eso cuesta más despertarlo luego, claro. Exacto. Pero, por otro lado, cobró mucha fuerza la hipótesis de la recuperación desde la memoria, propuesta por Neil y Valdés. ¿Y qué dicen ellos? Esta teoría sugiere que no hay una supresión activa de la neurona en sí. Lo que pasa es que, al ignorar la cometa gris, el cerebro guarda un recuerdo rapidísimo que asocia la forma de la cometa con una etiqueta temporal que dice no responder. Ah, lo guarda en la memoria episódica. Exacto. Entonces, cuando la cometa aparece luego como el objetivo principal, el cerebro recupera ese recuerdo contradictorio y resolver ese conflicto interno entre el no responder que guardaste y el responder ahora que te exigen. Es lo que consume esos milisegundos extra. Eso es. Pues fíjate lo profundamente contraintuitivo que resulta todo esto. Como legos en la materia, solemos asumir que no prestar atención equivale a que la información simplemente rebota en nuestra mente y se desvanece en la nada. Es lo que todo el mundo piensa. Claro, asumimos que ignorar es un verbo pasivo, una ausencia de acción. Pero la realidad experimental nos muestra que el cerebro gasta muchísima energía constantemente, ya sea manteniendo a raya activamente a los distractores o lidiando con el peso del recuerdo de haberlos ignorado. Omitir es, de hecho, una de las tareas más activas y agotadoras que realizamos. Totalmente. Y de hecho, esto nos conecta con un hallazgo clínico que da la vuelta a la forma en que solemos interpretar los tiempos de reacción y la salud mental. ¿Un hallazgo clínico? Sí. Porque podríamos pensar que sufrir ese retraso del priming negativo es una falla del sistema, no, un signo de ineficiencia de nuestro cerebro. Yo lo pensaba, la verdad. Como que somos torpes. Pero los datos en poblaciones clínicas sugieren exactamente lo contrario. A ver, explícame esto. Cuando se administran estas mismas pruebas de priming negativo a personas diagnosticadas con TDAH, a pacientes con esquizofrenia o a ancianos en las primeras etapas de Alzheimer. Vale, grupos que característicamente sufren de una gran vulnerabilidad a las distracciones. Exactamente, grupos con problemas de atención conocidos. ¿Qué crees que ocurre con sus tiempos de reacción en el ensayo posterior, cuando tienen que nombrar la cometa que ignoraron? Pues si tienen problemas de atención, supongo que el ensayo posterior es un desastre absoluto para ellos, que tardarán muchísimo.
Pues curiosamente, no sufren ese retraso. ¿En serio? Presentan efectos de priming negativo notablemente menores o incluso totalmente inexistentes. Son casi igual de rápidos respondiendo al objeto ignorado que a un objeto nuevo. Pero, ¿por qué? No tiene sentido. Sí lo tiene, porque su déficit central radica en la incapacidad de montar una inhibición robusta en primer lugar. Ah, Como durante el primer ensayo no logran bloquear fuertemente a la cometa gris, no tienen que lidiar con esa resaca inhibitoria después. madre mía, qué revelación. Esto corrobora que la ralentización que experimentamos las personas neurotípicas en el laboratorio es, paradójicamente, el sello de garantía de que nuestro sistema de filtrado está sano y funcionando a pleno rendimiento. ¡Qué barbaridad! O sea, el hecho de que me cueste reaccionar significa que mi escudo protector está intacto y hace bien su trabajo. Así es la prueba de que ignoraste bien la primera vez. Vale, pues hemos visto cómo anulamos reflejos, cómo suprimimos distracciones espaciales, cómo evitamos mirar al mismo sitio y cómo pagamos el peaje de ignorar objetos. Hemos cubierto mucho terreno, ¿sí? Pero hay una capa final en este capítulo que me parece vital. Podríamos llamarlo el freno de emergencia. Ah, el paradigma de la señal de stop. Exacto. Porque hasta ahora hablábamos de procesar información de entrada, de percibir. Pero, ¿qué ocurre cuando ya hemos tomado una decisión, el cuerpo ya ha empezado a moverse para ejecutar la acción y en el ultimísimo instante la realidad nos grita que debemos abortar la misión? Entramos de lleno en el terreno del control ejecutivo motor. Y el escenario conceptual propuesto por Logan en el 94 es muy fácil de visualizar en la vida diaria. A ver. Imagina que extiendes la mano con rapidez para agarrar el asa de una sartén que está en el fuego. Típico. Y justo a mitad de camino, ves el destello del aceite hirviendo o escuchas a alguien gritar «cuidado, quema». Buf, sí. Tienes que detener un plan motor balístico que ya está en pleno vuelo en una fracción de segundo. Pues a mí se me ocurre una metáfora de oficina que genera microinfartos diarios muy parecida a esa. A ver, ilústramo. Es la misma sensación de cuando mandas a imprimir un documento confidencial o de 100 páginas, te das cuenta al segundo de que te has equivocado de archivo. Uy, sí. Y empiezas a hacer clic de forma frenética y desesperada en el botón de cancelar en la pantalla del ordenador. Qué estrés, por favor. Estás intentando que la orden de bloqueo llegue por el cable antes de que la máquina empiece a escupir papel físicamente. Es una contrarreloj pura y dura. Pues fíjate, la psicología cognitiva modela este fenómeno biológico exactamente de esa manera, utilizando formalmente lo que llaman un modelo de carrera de caballos. Otra vez los caballos. Sí, se postula que existen dos procesos independientes e invisibles compitiendo en tu cerebro. Por un lado está el proceso excitatorio, el go. Es tu mano dirigiéndose a la sartén o el archivo viajando por la red a la impresora. Vale. Y por otro, una vez que detectas el peligro, se dispara el proceso inhibitorio, el stop. La clave de este modelo radica en la existencia de un punto de no retorno. Como en la aviación. Exacto. Si la señal de stop no logra cruzar la línea de meta en el cerebro e interceptar al proceso go antes de que éste alcance ese límite fisiológico, la acción balística ya no puede detenerse. Y te quemas la mano. El caballo excitatorio gana la carrera y la mano agarra la sartén caliente. Ya no hay vuelta atrás. Y la gran pregunta es, ¿cuánto margen de maniobra tenemos en esta carrera? Me imagino que el tiempo se medirá en fracciones de segundo minúsculas. Minúsculas, efectivamente. En adultos sanos, el tiempo estimado que necesita el cerebro para procesar la señal de alarma y detener la acción, el tiempo de reacción de la señal de stop general, ronda los 200 milisegundos. 200 milisegundos. Un parpadeo. Menos que un parpadeo. Pero ojo, no es una cifra estática a lo largo de la vida. Existe una clara curva de desarrollo. ¿A qué te refieres? Prana. Pero luego el mecanismo vuelve a perder velocidad en la vejez. Todo sigue de cerca el ciclo vital del lóbulo frontal, que es la sede anatómica de las funciones ejecutivas. Tiene todo el sentido clínico del mundo. Y hay un aspecto táctico interesantísimo de esto. Si la decisión original de actuar requiere evaluar opciones complejas antes de arrancar, el proceso go avanza un poquito más despacio. ¿Y eso qué implica? Que, paradójicamente, al ir el caballo go más despacio, le otorga más tiempo al proceso stop para ganar la carrera, si surge un imprevisto. Es decir, si la tarea me hace dudar un instante antes de arrancar a moverme, ese titubeo le regala tiempo precioso a mis frenos para actuar si hace falta cancelarlo todo. Exactamente. La duda nos protege. ¡Qué maravilla de diseño!
Pues, llegados a este punto de la inmersión, viendo la enorme y variada maquinaria neuronal dedicada en exclusiva a detener, suprimir, filtrar y cancelar, la idea que nos planteábamos al inicio cobra todo el sentido del mundo. Desde luego. El cerebro humano no es simplemente un potente motor que procesa datos hacia adelante sin parar. Gran parte de la brillantez evolutiva que nos permite sobrevivir en un entorno caótico y superpoblado de información reside irónicamente en sus sofisticados frenos. Es que sin ellos no seríamos nada. Somos, tanto a nivel cognitivo como conductual, esos escultores que quitan la piedra que sobra. La forma final de nuestros pensamientos y acciones depende enteramente de lo que logramos eliminar de la ecuación. Y este esfuerzo de cincelado y contención, como ha quedado patente a lo largo del análisis de todas estas teorías clásicas, no descansa un solo instante, ni de día ni de noche. Es agotador solo de pensarlo. Desde la competencia celular en nuestra retina, pasando por la priorización semántica de las palabras que leemos en un papel, hasta los frenos de emergencia de nuestros músculos para no quemarnos. Ujú. Estas dinámicas operan de forma incesante, en la sombra, milisegundo a milisegundo. La enorme fluidez con la que somos capaces de mantener esta misma conversación, conducir por una avenida transitada o simplemente buscar unas llaves en un cajón. Todo eso. Todo eso está cimentado sobre montañas de ruido e información irrelevante que el cerebro aplasta y silencia sin reclamar jamás ningún mérito por ello. Pues esto me deja con una reflexión final. Una pequeña provocación para que le demos una vuelta fuera de este análisis a fondo. A ver. Si sabemos empíricamente, gracias a todas estas investigaciones sobre carga perceptiva y priming negativo, que la mente gasta una cantidad ingente de recursos y energía activa en fabricar la invisibilidad de las distracciones. Pensemos por un momento en nuestro hábitat moderno. El hábitat moderno. Vivimos en una era donde las pantallas parpadeantes, los colores saturados, las alertas sonoras y el diseño digital están milimétricamente calculados para secuestrar esa atención involuntaria. Están diseñados para saltarse nuestra inhibición, como la balsa salvavidas que comentabas antes. Exactamente. Entonces, no estaremos sometiendo a nuestros antiguos mecanismos inhibitorios a un estrés constante, forzándolos hasta el agotamiento absoluto día tras día. Es una posibilidad muy real. Quizás, la próxima vez que alguien sienta una extraña fatiga mental tras pasar horas en un entorno ruidoso de oficina, o pierde el hilo de lo que estaba haciendo frente al ordenador sin motivo aparente, la respuesta no sea que le falte capacidad de concentración o que tenga un problema de memoria. Seguramente no lo sea. Quizás, simplemente, sus frenos cognitivos estén completamente abrasados de tanto trabajar en la sombra para ignorar el ruido implacable del mundo moderno. Es una forma muy lúcida de verlo. Una fatiga por exceso de frenado. Algo para observar muy de cerca en nuestra propia rutina diaria, desde luego. Sin duda. Bueno, pues nos vemos en la próxima inmersión profunda.